Echa un vistazo a este mapa de Polonia. Es de hace unas semanas y cada color nos muestra dónde ganó uno de los dos partidos en las últimas elecciones. Lo interesante es que las diferencias no están donde suelen estar. Claro, existe la típica diferencia entre rural y urbano. Rural es una palabra difícil de decir, ¿verdad? Pero también hay otra clave. Una que sigue casi exactamente la antigua frontera imperial que una vez dividió las tierras polacas dentro del imperio alemán de aquellas bajo el control de Rusia y Austria. Este caso no es único en Polonia. Con su larga historia, Europa tiene muchos similares. Para usar otro ejemplo casi idéntico, Rumania recientemente tuvo su elección presidencial y la división del partido sigue una vez más la antigua frontera del Imperio Austrohúngaro. El muro de Berlín de Alemania cayó hace décadas, pero la división este-oeste aún es evidente, no solo en los resultados electorales, sino en una tonelada de indicadores económicos y sociales. Entonces, en este video vamos a descubrir algunos de estos ejemplos de fronteras fantasma en Europa. Primero que nada, en caso de que no lo sepas, ¿qué es una frontera fantasma? O al menos, ¿cuál es su definición? Una frontera fantasma, o Phantomgrenze en alemán, es como una línea invisible dejada por una antigua frontera política que ya no existe, pero que aún moldea cómo las personas viven, votan o piensan en ambos lados. El origen alemán del nombre tiene sentido porque es muy evidente allí, ya sea con la división este-oeste en todo el país, pero también dentro de Berlín. El mapa de las líneas de tranvía de la ciudad muestra que solo existen en el este, ya que el oeste las había reemplazado por autobuses. Una imagen satelital de la ciudad por la noche también muestra la diferencia entre los tipos de luces de calle que se usaban y que aún perduran hasta hoy, con el este usando más luces amarillas y el oeste más blancas. Aunque estos países o regiones ahora están unidos en papel, todavía puedes identificar el lugar donde solían estar esas antiguas líneas divisorias. No todas las viejas fronteras se vuelven fantasmas. Es más probable cuando la frontera existió por mucho tiempo, era difícil de cruzar, terminó hace poco, o separaba lugares administrados de forma muy distinta. Así que vamos a repasar 5 de esos ejemplos que creo que cubren todas las bases para estos casos. Vamos a ver a Polonia, Rumania, Alemania, Italia y Bélgica. Polonia simboliza las fronteras fantasma. El país es tan icónico que podrías trazar los resultados electorales sin conocer su historia y aún así dibujarías accidentalmente los contornos de los imperios del siglo XIX que lo controlaban. Aquí tienes un curso intensivo de historia. Entre finales del siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial, Polonia no existía como Estado. En su lugar, fue dividida 3 veces por sus vecinos hambrientos, uno de ellos en realidad Hungría, porque era Austria-Hungría. Los otros 2 fueron Rusia y luego Prusia, más tarde Alemania. Cada parte fue absorbida en su respectivo imperio y gobernada en consecuencia durante más de un siglo. Es suficiente tiempo para que instituciones, sistemas educativos, estructuras religiosas y servicios postales impacten. En la Polonia moderna, a pesar de la reunificación y décadas de unidad, los patrones de votación todavía reflejan las antiguas divisiones imperiales. La antigua zona Galicia austriaca en el sur tiende a apoyar a partidos más centristas, la zona rusa en el este se inclina hacia lo conservador y más tradicionalista, y la zona prusiana o alemana en el oeste parece ser más proeuropea y liberal. Es como si la gente todavía pensara subconscientemente que están viviendo bajo diferentes imperios. Es extraño e impresionante. Es un recordatorio de que las culturas políticas no se reinician solo porque alguien redibuje las líneas, incluso si han pasado 100 años. Rumania comparte una historia parecida, pues también estuvo históricamente dividida entre imperios. La región oriental de Moldavia y la región sur de Valaquia estuvieron bajo la influencia otomana durante siglos. Luego se independizaron, mientras que Transilvania pertenecía a los vampiros. No era el imperio austrohúngaro. Estas áreas solo se unieron en la Rumania moderna en etapas, culminando a principios del siglo XX, pero cultural e institucionalmente provenían de lugares muy diferentes. Y hoy, estas diferencias no han desaparecido por completo. Me estoy derritiendo por el calor que hace en este momento. En las elecciones nacionales, las preferencias de voto aún tienden a seguir las líneas de las antiguas divisiones imperiales. Transilvania, con su legado austrohúngaro de una gobernanza local e infraestructura más robustas, a menudo se inclina hacia partidos liberales, reformistas o proeuropeos. Después de todo, una buena cantidad de húngaros étnicos todavía viven allí hoy.
Mientras tanto, Moldavia y Valaquia, moldeadas por diferentes trayectorias históricas y desafíos socioeconómicos de larga data, a menudo votan por candidatos más conservadores y populistas. La división no es solo política. Se refleja en la actitud hacia la corrupción, la confianza en las instituciones públicas y la percepción del Estado mismo. Las personas en Transilvania esperan más del gobierno porque históricamente han estado acostumbradas a tener uno que funcione. En contraste, en el este las expectativas son más bajas y el escepticismo hacia la política es más profundo. También puedes sentir el fantasma de los imperios de otras formas, como la arquitectura o la calidad de las carreteras. Así que en tu próximo viaje por carretera en Rumania, si las carreteras mejoran o empeoran repentinamente, no culpes al sistema de posicionamiento global. Puedes culpar a los Habsburgo o a los otomanos, y el origen de la palabra es Alemania. El muro de Berlín cayó en 1989, Alemania se reunificó en 1990, pero la división entre Alemania Oriental y Occidental sigue siendo visible en indicadores económicos, preferencias políticas e incluso en las tasas de natalidad. Durante más de 4 décadas, Alemania Oriental fue un estado socialista bajo influencia soviética, mientras que el oeste era una democracia capitalista alineada con Occidente. Estas diferencias no solo eran ideológicas, sino que moldeaban la educación, el trabajo, los viajes e incluso las marcas de chocolate disponibles. Un dato curioso, los alemanes del este estaban privados de comer Kinder. Eso debe dejar algún tipo de cicatriz psicológica. Aún después de más de 30 años, los salarios continúan siendo inferiores en el este. La infraestructura ha sido modernizada, pero el desarrollo económico se queda atrás. Muchos jóvenes e inmigrantes se mudan al oeste en busca de mejores oportunidades laborales, ya que allí se concentran los empleos. La división política se evidencia en las elecciones. Los partidos populistas de derecha tienden a tener un rendimiento ligeramente mejor en el este, o incluso significativamente mejor, mientras que los partidos centristas convencionales y los partidos de inclinación izquierdista dominan el oeste. Parte de esto es generacional y puede desvanecerse con el tiempo, pero por ahora el fantasma del muro de Berlín sigue siendo muy grande sin necesidad de estar físicamente allí. Y luego pasamos a Italia, que es un caso asombroso de división interna que no aparece como una frontera en la mayoría de los mapas modernos, pero bien podría ser una. Desde que Italia se unificó en el siglo XIX ha habido una división persistente entre el norte y el sur. Es interesante, porque antes no había un norte y un sur. Eran un gran número de estados diferentes, pero los del norte eran similares entre sí, y el norte se industrializó velozmente, enriqueciéndose y urbanizándose, integrándose económicamente con Europa Central. En el sur ocurría algo similar, pero el sur, históricamente más rural y agrícola, se quedó atrás, y a pesar de muchas inversiones, esa brecha realmente no se ha cerrado. Algunas personas consideran al norte como otro país, incluso hay partidos políticos que históricamente han abogado por la independencia y secesión del norte de Italia. Las fronteras fantasmas se reflejan en el Producto Interno Bruto per cápita, el desempleo, la infraestructura y el comportamiento electoral. Así que, aunque Italia es uno de los países más romantizados de Europa, quizás porque todos somos grandes fanáticos de su comida, internamente es más como un matrimonio tenso, donde cada pareja tiene una idea muy diferente de lo que es para cenar. Y luego tenemos a Bélgica, el único país donde un estancamiento político duró 541 días. Bélgica es un estado federal compuesto por 3 regiones. Flandes habla holandés, Valonia habla francés y Bruselas. La división lingüística y cultural tiene un largo pasado. No es solo una frontera imaginaria, sino casi real. Podría argumentarse que esto se debe a que Bélgica fue creada recién en 1830, siendo un país relativamente nuevo. Previamente, el territorio pertenecía a los Países Bajos del Sur, siendo en parte dominio de los Habsburgo y gobernado directamente por los holandeses durante un periodo. Es un país tan reciente que las divisiones históricas anteriores aún están presentes. La política, los medios, la educación e incluso los equipos deportivos están separados principalmente por el idioma. Algunas personas en Valonia quieren unirse a Francia, algunas personas en Flandes quieren ser independientes o unirse a los Países Bajos. Es simplemente una división drástica entre los dos países debido a esas antiguas fronteras culturales medievales. Así que esas son algunas de las fronteras fantasma de Europa y cómo aún afectan al continente y a sus países hoy en día. La geografía va más allá del espacio físico. La historia da forma a la vida, el pensamiento y el voto de las personas. Al moverse o desaparecer las fronteras no se llevan todo consigo. Si te gustó el video, suscríbete. Realmente quiero llegar a 900,000 suscriptores y casi estamos allí. Podría ser tú quien aumente ese número. Gracias por ver este video.
Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.